A veces nosotros no nos sentimos personas bendecidas por Dios. Dios tiene una paciencia aún para los transgresores. El personaje del Éxodo no es Moisés, el personaje del Éxodo es Dios. Todos pasamos por situaciones difíciles en algún momento de nuestra vida o en varios momentos. ¿Será que a Dios no le gusta la gente preparada? No siempre Dios llama al capacitado, pero siempre Dios capacita al llamado. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el estudio de la lección número 1 de este nuevo trimestre, de un nuevo folleto de la escuela sabática, en donde estudiaremos el libro de Éxodo, tal como ya lo habíamos anunciado en la clase anterior. Y la lección número 1 para esta primera semana del trimestre se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el texto para memorizarlo encontramos en Éxodo capítulo 2 y versículos desde el 23 hasta el 25. Y leo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Como siempre, les recordamos, suscríbase al canal, porque así los videos, las lecciones de escuela sabática salen como sugeridos a todas las personas o a la mayor cantidad de personas que entran a YouTube a buscar algún tipo de videos. Y de esta manera ustedes, sin predicar, indirectamente estarían predicando. Entonces ustedes se suscriben al canal, le dan me gusta y lo comparten con otras personas. Como siempre, antes de abrir las Sagradas Escrituras, siempre debemos empezar con una oración. Oremos. Amado Dios, te agradecemos porque nos permites escudriñar tu palabra ahora, el libro de Éxodo, donde tienes muchas enseñanzas, donde se puede ver tu mano que siempre dirige los pasos de tu pueblo. Que más allá de la voluntad de las personas, de reyes, de emperadores, de gobernantes, siempre tu voluntad se hará y se cumplirá en todo momento, oh Padre. Gracias porque eres un Dios presente. Y por eso te pedimos que dirijas el estudio de esta lección y que bendigas nombre por nombre a cada hermano y hermana que no solamente ve este repaso, sino que también lo comparte con aquellos hermanos que más aprecia o con aquellas personas que más aprecia. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Éxodo, muchas personas ven al personaje principal a Moisés. Otras, la mayor parte del mundo cristiano ve la ley, ve mandamientos, ve ordenanzas e inclusive le restan importancia ya que lo ven como un libro que no es para nuestro tiempo y para nuestra época. Mas, sin embargo, nos ayuda a conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, toda la escritura. Y también el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios que estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra. Esta es una mejor manera de conocer al Dios del Éxodo, porque el personaje principal del Éxodo no es Moisés. El evento principal del Éxodo no es la ley. El personaje principal del Éxodo es Dios. Dios guiando a su pueblo, Dios guiando a sus hijos. Y aquí hay enseñanzas no solamente para la comunidad creyente, sino también para personas, no podríamos decir aisladas, sino para personas que consagran su vida a Dios. Porque las bendiciones que enseña el Éxodo son para el pueblo en general o para una persona en particular. Por lo tanto, el Éxodo nos enseña que Dios es un Dios personal, pero que también tiene el control y el dominio a través de los acontecimientos de la historia
y que finalmente pues todo llega hacia el puerto donde Dios quiere dirigir la nave de este mundo. La primera parte de la lección nos habla acerca de el pueblo de Dios en Egipto. Pero ¿por qué el pueblo de Dios si apenas eran 70 personas? Eran los descendientes de Jacob. Eran los 11 hijos de Jacob con sus familias. Posiblemente la familia de 10 de ellos, porque la Biblia enseña de que Benjamín era el más joven. No dice si ya estaba casado o no estaba casado, si tenía descendencia o no tenía descendencia. En el momento que va Jacob a Egipto por el hambre que había en la tierra, más sin embargo dice que los que entraron en Egipto cuando viene y se muda Jacob a causa del hambre eran 70 personas. Y la primera parte de la lección muestra un tipo de bendición. Y aquí la reflexión es la siguiente. A veces nosotros no nos sentimos personas bendecidas por Dios, porque la bendición que nosotros esperamos es una bendición en concreto. Si yo estoy sin trabajo, la bendición que yo espero de Dios es que me provea de un trabajo. Si mi problema es económico, yo espero que la bendición de Dios se concrete en mí, sus promesas, a través de dinero. Y el ser humano se ha acostumbrado a ver las bendiciones de Dios a través de aquello que necesita. Mas Dios es un Dios mucho más allá de nuestras necesidades. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Lo que busca Dios en primer lugar del ser humano no es otorgarle una simple bendición que a veces se reduce a lo material. Lo que Dios busca es tener una relación directa con el ser humano y a través de eso el hombre pueda tener una vida diferente, pueda ser feliz, pueda sentirse realizado. Lastimosamente, en este mundo que rediseñó Satanás, la realización, las bendiciones, todo se mide desde el punto de vista material o económico. Hay muchas personas que admiran a otros seres humanos por su cantidad de dinero que han acumulado, que han conseguido, la cantidad de posesiones. Pero nadie admira a una persona que tiene un hogar estable, un hogar feliz, que trata muy bien a su familia, que le gusta ser generoso, ayudador, que se convierte en una bendición más allá de limitaciones materiales, pero que sea una verdadera bendición como Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere tener una relación con su pueblo, con una persona, y que esa persona se convierta en canal de bendición para otros más, indistintamente y sin reducirlo solamente al aspecto material. Entonces son 70 personas, pero ¿cuál es la bendición que viene en este sentido hacia el pueblo de Dios, hacia los descendientes de Jacob? La bendición es que se multiplican tanto que cumplen el mandato de Dios de Génesis: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Tanto que los egipcios sienten celos de que son mucho más que ellos mismos. A pesar de que cuando viene la familia de José, porque José llegó antes, cuando viene la familia de José, cuando vienen los padres de José, cuando vienen los descendientes de Jacob a morar, ellos se ubican en una pequeña parte, en un pequeño lugar. Y esa era una estrategia de José. ¿Por qué? Porque no quería que se mezclen con los egipcios. Y de esa manera se mantuvieron por mucho tiempo. Y aquí nos lleva a la siguiente parte de la lección, que es cuando viene un faraón que no conocía a José. José muere, el pueblo se multiplica, pero este faraón no conocía a José. ¿Por qué el libro de Éxodo no nos menciona los nombres de los faraones? Y quizás por eso muchas personas creen que el libro de Éxodo no tiene nada que ver con acontecimientos verdaderos en la época de Egipto, porque Moisés no menciona el nombre de ningún faraón. Pero según la historia y complementando hechos y acontecimientos que sucedieron, uno puede notar que fueron varios los faraones que existieron en la época de Moisés. Ese faraón que se levanta después, que no conocía a José según la historia, se dice que fue Amosis I. Más o menos
fue entre la época del año 1570 a.C. hasta 1546. Recordemos que en los años antes de Cristo se los contaba de manera descendente. Por eso estamos hablando de 1570 a 1546 antes de Cristo. La Biblia menciona otro acontecimiento de un faraón que los oprimía porque vio que eran un pueblo bendecido y se multiplicaban. Y tenía miedo que en una guerra se una con los enemigos y que sucedió todo lo contrario de lo que pensaba este faraón, que entre más los oprimía, más se multiplicaban. Este faraón, según la historia, dice que fue Amenofis I, entre los años 1553 a.C. a 1526. Pero después de esto también la Biblia menciona el decreto de muerte para los hijos varones. ¿Por qué? Porque viendo que entre más los oprimían, más se multiplicaban, entonces dijo, vamos a matar a los hijos varones y nos quedamos solamente con las mujeres. Este faraón fue Tutmosis I, y este fue el que tuvo una hija que a la postre fue el que heredó a Moisés y que lo prohijó o lo adoptó, como dice las Sagradas Escrituras. Todos estos faraones fueron los que tuvieron que ver algo con el pueblo de Dios. Se calcula que el éxodo empezó, o la salida del pueblo de Dios desde Egipto ocurrió en el año de 1450 a.C., más o menos por lo que hoy conocemos como el mes de marzo, que es cuando empieza la primavera, porque más o menos esto es lo que la Biblia enseña de cuando se celebraba la Pascua. Todos estos acontecimientos correlacionados con la historia nos da el trasfondo de lo que ocurrió verdaderamente desde la llegada de los descendientes de Jacob a Egipto, cómo se multiplicaron y todo lo que tuvieron que padecer. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es acerca de las parteras hebreas. Aquí hay una enseñanza muy importante en lo de las parteras. En los 400 años que habían sido esclavos, el pueblo se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de las enseñanzas. La mayoría no eran creyentes, pero había algunos que mantenían la promesa de Dios, porque Dios le había prometido a Abraham y había una profecía que le dijo, tu descendencia será esclava por 400 años, pero a la nación, no le dijo dónde, pero a la nación que los hará esclavos yo también los juzgaré. Pero tranquilo, tú morirás con buena vejez, serás sepultado muy bien. Y a ellos también yo los sacaré de allí con mano fuerte. A esa nación también la juzgaré y los traeré hasta acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Voy a sacar una lección primero en esto de la maldad del amorreo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una paciencia aún para los transgresores. Dios tenía que ejecutar sus juicios contra los habitantes de Canaán. Canaán era una tierra muy productiva, muy próspera, muy bendecida. Ustedes recuerdan cuando fueron los espías y trajeron un racimo de uva tan grande que tuvieron que traerla entre dos personas. Eso era Canaán. Ellos se perdieron no porque Dios no los haya bendecido, sino por el contrario, por exceso de bendiciones. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás recibiendo las bendiciones de Dios? ¿Cómo las estás usando? Este pueblo se perdió, tuvo que recibir los juicios de Dios y para ejecutar sus juicios tuvo que utilizar a los descendientes de Abraham, o sea, al pueblo de Israel que salió de Egipto, para echarlos de allí, quitarles esas bendiciones las cuales no merecían. Y como dijimos anteriormente, Dios quiere tener una relación personal con cada uno y que se convierta en canal de bendiciones. ¿Estás siendo un canal de bendición tú? Allí donde estás. ¿Qué clase de bendición eres para las personas que tienen dificultades de todo tipo? Aunque sea una palabra de aliento, una oración, por aquellas personas que padecen y que sufren. Una llamada, un mensaje. Hoy la comunicación no tiene impedimento. Nosotros podemos comunicarnos de diferentes maneras, pero Dios quiere que seamos canales de bendiciones a aquellos
los amorreos, como le dijo Dios a Abraham, fueron muy bendecidos. Estuvieron en una tierra que fluía leche y miel. Así lo describió Dios. No fueron dignos, tuvo que castigarlos y esa tierra darle a los descendientes de Abraham, de su amigo Abraham, tal como se lo había prometido, alrededor de 500 años atrás. Y volvemos al asunto de las parteras. Cuando el pueblo se había olvidado de Dios, habían unos cuantos que todavía mantenían la fe y la esperanza en la promesa. Habían calculado el tiempo, son 400 años, ya se acerca. Y uno de ellos eran los padres de Moisés, eran descendientes de la tribu de Leví. Pero resalta aquí que un descendiente de la tribu de Leví toma como esposa también a otra de la tribu de Leví. No cae en yugo desigual, ni siquiera eligiendo de otra tribu, no, solamente de la misma tribu. O sea, fue tan meticuloso que no, dijo, no voy a tomar de la de Benjamín, no voy a tomar de la tribu de Judá, de ninguno, no. Tienen otros hijos, según la Biblia, pero aquí en este acontecimiento menciona específicamente que les nació un hijo que era hermoso. Aunque la palabra que se utiliza allí es la misma que se utiliza en Génesis, donde Dios dice que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Entonces, más que hermoso, este niño dice que era bueno. Ahora, cuando la Biblia dice bueno, es porque tiene un propósito y más bien era por el propósito que por la belleza física que Dios se fija y elige a Moisés aun cuando era un bebé. Y por la fe de sus padres. Ellos sabían que el tiempo se había acercado y que era posible que a ese niño Dios lo eligiera para cumplir su promesa de liberar a su pueblo. Pero, al igual que la fe de los padres de Moisés, también las parteras tenían la misma fe. ¿Por qué? Porque al ver que no puede causar un mal Faraón por medio de la opresión y que se seguía multiplicando y quizás más que antes, le da instrucciones a las parteras que eran hebreas. ¿Por qué? Por el significado de sus nombres. Dice el versículo 15 del capítulo 1 de Éxodo que la una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa. Es posible de que no hayan sido las únicas parteras, pero de pronto eran las más experimentadas y las que tenían a su cargo al resto, las que podríamos decir las jefas de las parteras. Porque imagínense, donde habían 600,000 personas que eran hombres, vamos a suponer que no todos tenían mujer y no todas estaban en época de alumbramiento. Ustedes saben lo que es 2 personas asistir a las mujeres de 300,000, a 300,000 mujeres. Pero dice que no solamente era partera de las israelitas, era también de las egipcias. ¿Por qué? Porque cuando Faraón las llama, le dice, es que las hebreas no son como las egipcias. Eso da a entender de que ellas también atendían a las egipcias en el momento del parto. Por lo tanto, es bastante posible, casi seguro, de que no eran las únicas, eran las jefas que por alguna habilidad o por ser bendecidas por Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que cuando no cumplen el mandato de Faraón, aún a riesgo de su propia vida, Faraón las manda a llamar. ¿Qué es que ustedes están haciendo? Ustedes no están cumpliendo mis instrucciones. Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque las egipcias tienen que esperar que nosotros lleguemos y les ayudemos. Más las hebreas no, cuando nos mandan a ver, pero cuando nosotros llegamos allá son tan fuertes que ya han dado a luz y nosotros no podemos hacer nada. Y dice la Biblia que Dios las bendijo a causa de eso. Miren cómo es Satanás. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Impedir que nazcan y que la gente se reproduzca y que de allí nazca el libertador, porque ya estaba previsto. Es que Satanás hace sus planes, pero tiene un problema. En sus planes solamente puede haber maldad, porque no conoce otra cosa. Él es el padre de la maldad, es el homicida desde el principio. Jesús le dio varios nombres apelativos o descripción acerca de su obra. Entonces él tiene un problema, él no puede hacer las cosas buenas, él solamente hace lo malo. Y se frota las manos cuando ve que la maldad que está sembrando da frutos, entre comillas. Pero se preocupa en el momento que se da cuenta que Dios tiene el control y que aún con la maldad que trata de hacer, pues
Dios lo dirige hacia algo bueno, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, dice el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces él se frotó las manos, a este pueblo lo tengo de esclavo, pero empieza a contar el tiempo. Oh, ahora me acuerdo que yo escuché que Jehová le dijo a Abraham que a los 400 años los iba a liberar. Ah, tengo que matar aquí no hay posibilidades. Pero los ángeles poderosos estuvieron protegiendo la vida de ese bebé que se convirtió después en el libertador y en un tipo de Jesús, alguien semejante, porque hubieron similitudes. En los tiempos de Jesús, Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Faraón manda matar a los niños recién nacidos. Jesús es el libertador de los pecados del mundo. Moisés es el libertador del pueblo de Dios. Moisés se enfrenta a Faraón. Jesús se enfrenta a los líderes religiosos. Bueno, hay tantos que no nos daría el tiempo para poder ver las similitudes. Pero todos estos acontecimientos nos llevan a Cristo, porque simbolizan a Cristo. El personaje del Éxodo no es Moisés, el personaje del Éxodo es Dios. Y estas mujeres, dice la Biblia, que son bendecidas. En los actuales momentos, ¿qué está haciendo Satanás para evitar que el ser humano se reproduzca? En ese entonces inventó la muerte de los varones. Ahora se inventó el matrimonio, personas del mismo sexo que no pueden procrear ni concebir. Pero siempre Satanás quiere hacer su voluntad. Pero mucho más allá de eso están los planes de Dios. Y como decíamos al comienzo, Dios es un Dios personal, no solamente para su pueblo, no solamente en una comunidad, sino de manera personal. ¿Por qué? Porque Dios cuidó y premió la fe de los padres de ese niño. La premió tanto, y esto nos lleva a la siguiente parte de la lección, la premió tanto que en lugar de morir, resulta que la misma madre lo cría, si bien es cierto que solamente hasta los 12 años, pero la misma madre lo cría en libertad, ya no tiene que preocuparse de que se lo van a matar porque es la hija de Faraón, la que ahora lo protege. Obviamente, lo está protegiendo Dios utilizando a esta mujer. Y no solamente eso, hasta le pagan, porque eso dice la Biblia, búscame a alguien para que me lo críe que yo se lo pagaré. O sea, le pagan por criar a su propio hijo. Miren cómo Dios revierte las cosas. Yo no sé en qué situación te encuentras en los actuales momentos. Todos pasamos por situaciones difíciles en algún momento de nuestra vida o en varios momentos. Yo no sé si te estás enfrentando ahorita a un problema que lo sientes tan grande como el hecho que sintió la madre de Moisés, que sintió el padre de Moisés y también sus hermanos que eran mayores, que se pusieron contentos con ese bebé tan hermoso, pero que una orden de un emperador, de un rey, de un monarca, estuvo a punto de quebrar la fe, la esperanza y la armonía que había en este hogar. Y Dios se convierte en un Dios personal, solamente para esa familia, como si no hubiera existido otra familia más. Y no es que con esto quiero decir de que Dios es un Dios egoísta o que solamente se preocupa por alguien en especial, no, sino que es tan dedicada la preocupación de Dios, tan direccionada, que lo hace como si no existiera nadie más. Y utiliza todo lo que está a nuestro alrededor para bendecir. Personas que inclusive ni siquiera tienen el conocimiento de Dios, pero Dios las utiliza para bendecirnos. ¿Cuán bendecido te sientes? ¿A cuántas personas que no conocen a Dios, Dios ha utilizado para bendecir? ¿Estamos creyendo en ese Dios personal y verdadero? ¿O esto lo estamos estudiando como que fue una fábula que ocurrió aproximadamente 5.000 años, 4.500 años atrás? Dios es un Dios personal y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si bien es cierto que hoy no encontramos un Dios que abra un mar rojo, que abra unas aguas, pero hay una labor mucho más grande y eso me consta. Personas con una enfermedad terminal que siguen viviendo porque tuvieron fe en ese Dios personal. Y ese milagro es más grande que abrir un mar rojo. ¿Por qué? Porque así como era imposible y no existe explicación científica ni lógica para decir cómo se abrieron las aguas en un mar, tampoco existe explicación científica ni lógica cuando un médico te hace un examen
y dice te quedan tanto tiempo de vida y después te dice no sé qué pasó, pero usted está sano, usted está sana. Pero el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida es la transformación. Eso no lo hace ni psicólogo, no lo hace absolutamente nadie. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ese es el milagro más grande. Y la bendición más grande que podemos recibir es de que hayamos sido encontrados por Dios, que haya tocado nuestro corazón y que nosotros hayamos aceptado su llamado a formar parte de su pueblo, escogido y especial, al cual llamará cuando Él venga. Ese es uno de los milagros y las bendiciones más grandes. Es un Dios presente, un Dios actual. Si nosotros vemos la vida de Moisés, está dividida en 3 etapas de 40 años cada una. Y es lo que estudiaremos. Pero los primeros 40 años los pasó en Egipto, los segundos 40 años en Madián y los terceros 40 años se convirtió en el libertador que Dios había elegido. Pero siempre encaminó su vida hacia allá. Vienen los acontecimientos, que esta es la última parte de la lección, donde al ser educado, primero por su madre, y haberle enseñado a adorar al Dios verdadero, tiene problemas en la corte, pero aún así era considerado uno de los aspirantes más serios al trono de Egipto. Mas, sin embargo, las enseñanzas de su madre acerca de sus verdaderas raíces, del Dios verdadero, de la diferencia que existe entre adorar al Dios verdadero y adorar unas imágenes, unos ídolos, unos dioses que no son dioses. Y él se sentía, me imagino, muy mal teniendo que o querer o a que lo obligaran a adorar a estos ídolos. En algún momento de la vida dio su resultado. ¿Por qué? Porque sale a ver a su pueblo, a sus hermanos, y ve que un egipcio golpea a uno de sus hermanos. Por más que haya sido educado durante 30 y un poco más o 28 años en la corte de Faraón, nunca se inclinó, según patriarcas y profetas, ante los ídolos y nunca negó sus raíces. Siempre dijo que era creyente. Nunca negó sus raíces. Y eso dice patriarcas y profetas. Nunca se inclinó a los ídolos de Egipto. Y cuando ve a un egipcio maltratando a un israelita, se llenan de indignación y lo mata. Él sabía, o él también estaba convencido que Dios iba a libertar a su pueblo a través de él. Lo que no sabía era la forma de actuar de Dios. Y Dios tiene que enviarlo al desierto a prepararse en un curso intensivo de 40 años para que esté listo para el liderazgo, tal como Dios quiere. Eso para Moisés pudo haber creído que era un fracaso. ¿Por qué? Después de estar en corte, en palacio, después de estar gozando de los bienes materiales, irse a un lugar en el desierto donde solamente iba a convivir con la naturaleza, los animales y poca gente, en lugar de la muchedumbre de Egipto. Él pudo haberse puesto a pensar, ¿y para qué me preparé tanto? ¿Será que a Dios no le gusta la gente preparada? Es relativo. Yo no puedo responder esa pregunta, pero cuando Dios usa, y siempre escuché una frase que no la inventé yo, siempre la decían los líderes de nuestra organización, podríamos decir, no de nuestra iglesia. Decían, no siempre Dios llama al capacitado, pero siempre Dios capacita al llamado. En este caso, miren la paradoja, Dios llama a alguien capacitado, pero lo descapacita y le da otro tipo de capacitación, porque la que tenía Moisés no servía para la misión que iba a encomendarle Dios. Y es tanta la capacitación y es tanta la transformación que tiene Moisés, que cuando Dios le dice, mira, este pueblo, ¿se acuerdan del becerro de oro? Eso lo veremos más adelante. Pero cuando Dios le dice, tu pueblo se ha corrompido, tu pueblo que sacaste de Egipto, Moisés, no se adjudica mérito alguno. Cualquiera dice, sí, ese es mi pueblo. No, le dice Dios, ese es tu pueblo que tú sacaste. Moisés no tenía ningún mérito. Igualmente nosotros, en la obra de Dios, no tenemos mérito alguno. Bendito sea Dios que nos usa como instrumentos suyos. El Señor Jesús
dirigiéndose a sus discípulos en algún momento les dijo: cuando termine la obra que os he mandado, diréis: siervos inútiles somos, porque aquello que debimos haber hecho, hicimos. Y esa es la labor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así es como nosotros debemos reconocer, escondernos detrás de la figura de Cristo, escondernos detrás de Dios, para que Dios pueda obrar. Es bastante posible que a los 80 años, antes de recibir el llamado, Moisés haya pensado de que su vida estaba terminando. Y no es que es posible, es que así sucedió. Pero para Dios es cuando recién empezaba. Me estoy dirigiendo quizá a algún hermano que ya tiene algunos años de edad y que cree que Dios no puede obrar a través de él. O quizá de un joven que cree que es muy joven para realizar la obra. Dios no tiene edad. Dios te capacitará. No importa si tienes 70, 80 años, o no importa si tienes 10, 12 o 15. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios usó a personas indistintamente de la edad, basado solamente en la consagración de ellos. Dios te invita a eso. Conságrate a Dios todas las mañanas. Sea tu oración: tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Haz de esto tu primer trabajo, dice Ellen White. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra aspiración y que ese sea nuestro compromiso con Dios. Y recuerda, como siempre, suscríbete al canal, comparte la lección, dale me gusta. La próxima semana estaremos con la lección número 2, la zarza ardiente, el llamado de Moisés. Y recuerda que Dios a ti te está llamando y no necesita una zarza. Allí en el lugar que estás, solamente pídele a Dios que te diga cuál es tu misión y Dios te la mostrará. Que el Señor te bendiga.